¿Es posible estar lleno del conocimiento bíblico, pero estar vacío de Dios? Esto y más lo estaremos viendo en nuestro programa de hoy, El Fundamento de Nuestra Fe. Bienvenidos a su programa El Fundamento de Nuestra Fe. Hola y bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos visualizan a través de este canal, El Fundamento de Nuestra Fe. Como ya saben, seguiremos con el estudio consecutivo de la Carta de los Romanos. Y en esta ocasión nosotros estaremos estudiando Romanos capítulo 2 en sus versículos 17 al 24. En estos 7 versículos, Pablo inicia lo que vendría siendo un alegato contra los judíos y la ley. ¿Por qué es un alegato? Porque Pablo lo que quiere es llevar al judío a la reflexión de su confianza en la ley y no en lo que es la verdadera confianza que debemos de tener, que es en Dios. Así que yo les invito a que leamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la leemos siempre honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Palabra de Dios. En estos 7 versículos que vamos a estudiar hoy de la carta de Romanos en el capítulo 2, hoy vamos a ver del 17 al 24, nosotros vamos a continuar con el estudio que veníamos. Vemos que la semana pasada nosotros habíamos terminado con lo que es la condenación de aquellos gentiles que no conocían a Dios y si era justo o no el juicio de Dios, y por el estudio y por la palabra de Dios nosotros determinamos que sí, porque Dios dice en su palabra que hay una ley moral escrita en ellos, y cuando ellos hacían las cosas que eran conforme a la ley, ellos se volvían una ley para sí mismos. Entonces, estos 7 versículos que vamos a ver hoy, ya después de que Pablo se ha dirigido, digamos, a los gentiles, ahora Pablo se dirige a los religiosos de la época, que nosotros sabemos que eran el pueblo judío. Y este es uno de los pasajes más contundentes de toda la palabra de Dios en contra del orgullo religioso. Nosotros vamos a ver que Pablo se dirige al religioso, o sea, al judío, y demuestra que no por tener la revelación de Dios, o sea, no por tener la ley de Dios, la palabra de Dios, ellos se volvían salvos de por sí, sino que lo que ellos necesitaban era una obediencia perfecta. Y ya hemos visto, por lo que hemos avanzado de la carta de los Romanos, que no hay nadie que pueda obedecer perfectamente la ley de Dios al estándar de Dios. Nosotros hemos visto en los estudios anteriores que solo Dios podía obedecer perfectamente la ley que Él mismo había hecho. No hay nadie en esta tierra, y por eso Cristo vino a la tierra y obedeció perfectamente y murió para pagar todos los pecados que nosotros hemos cometido. Ahora, nosotros al entrar en estos primeros versículos del 17 al 20, nosotros vamos a ver algo muy importante, las ventajas que tenían los judíos. Pablo empieza a presentarles un espejo. Pablo lo que quiere es que ellos se miren a sí mismos, porque ellos tenían una autoconfianza muy grande en lo que ellos hacían. Vemos que en el primer versículo Pablo dice, he aquí tú que tienes el sobrenombre de judío. Esa es una de las ventajas que tenían. Ellos tenían ese nombre de judío y portaban ese nombre con mucho orgullo, porque ellos sentían que por ese nombre ya ellos tenían ganado un porcentaje de su salvación. Y después dice, y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice en el 18, y conoces su voluntad. Aparte de que ellos tenían la ley, la segunda ventaja es que ellos tenían la ley, ellos también conocían de Dios, conocen su voluntad. Ellos tenían el nombre de judío, la ley, y aparte tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántas ventajas tenían? Y aparte de eso ellos tenían una relación de pacto. En el 18 seguimos leyendo, dice, e instruidos por la ley, apruebas lo mejor. Ellos aparte de
tener el nombre judío, la ley, el conocimiento de su voluntad, tenían una relación de pacto con Dios por medio del pacto de Abraham, y ellos aparte de eso tenían un discernimiento moral. Ellos eran en esa época el estándar moral en el cual se dirigía la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque se decía, bueno, los judíos, los rabinos, los altos cargos, ellos al tener el mayor conocimiento de la ley de Dios, ellos eran los que determinaban esto es así, esto no es así, esto es pecado, esto no es pecado. Y entonces, todas esas ventajas que ellos tenían, que Dios se las dio, ellos empezaron a creerse maestros superiores, o sea, en ellos empezó a crecer un orgullo religioso por algo que el mismo Dios les había dado. ¿Y saben cuál es el mayor problema, hermanos? Que ellos empezaron a confiar más en esas leyes, en esas ventajas que tenía por ser judíos, que en el mismo Dios que les había dado esas ventajas. Ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en sí mismos. Entonces, no es que Pablo estuviera minimizando aquí cada una de esas ventajas que Dios les había dado, porque es Dios que se las había dado. No es que Pablo los estuviera minimizando, al contrario, o que la ley tuviera algo malo. No, el problema era que ese privilegio lo llevaba a ellos a confiar más en el conocimiento de esa ley. Ellos se creían tan confiados cuando conocían demasiado sobre la ley, que confiar en aquel que es el dador de la ley. Ellos dejaron de confiar en Dios y empezaron a confiar en su propio conocimiento y en la propia forma como ellos obedecían la ley. Además de esto, este pasaje, como les decía al principio, vendría a ser un espejo. Pablo los estaba mostrando y dice, sí, tú mírate. Porque hasta ahorita yo les estaba hablando, como dice ya Pablo, yo les estoy hablando, sí, a los gentiles, a aquellos que estamos condenando la inmoralidad del mundo. ¿Se acuerdan? Hace 2 estudios nosotros estábamos viendo la inmoralidad que en ese tiempo había y la inmoralidad que sigue habiendo ahorita. Y Pablo les habla y le dice, sí, estas personas que hacen esto, que hacen los otros. Pero también te estoy hablando a ti, al judío, al que cumple la ley perfectamente. Porque podemos decir, claro que habían personas que estaban ahí, que se guardaban, que tal vez nunca le habían sido infieles a sus esposas en lo físico. Pero Pablo les está diciendo, porque nosotros esta enseñanza ya la tenemos en el Sermón del Monte, que Cristo les dio, mucho antes de esta carta de Pablo. Cristo les decía, no, es que no solo es el hecho que tú vayas con otra mujer y forniques, el hecho que tú pienses en esa mujer, que tú la traigas a tu pensamiento, eso se convierte en fornicación. Entonces Pablo les está diciendo aquí prácticamente, ¿de verdad tú nunca has fornicado? ¿De verdad tú nunca has mentido? ¿De verdad tú nunca has tratado mal a tu hermano? Porque si tú lo tratas mal, dice Jesús, te conviertes en asesino. Entonces, esa falsa confianza que ellos tenían en la ley, en que ellos estaban cumpliendo perfectamente la ley, los estaba condenando. Es increíble lo que pasa con estas personas, porque llegan a un tal conocimiento que se olvidan quién les da ese conocimiento. Pablo lo que estaba haciendo con mostrarles este espejo es destruir la falsa confianza que tenían en la ley. La ley no es el mal, la ley no es el problema. El problema es que ellos confiaban más en que ellos estaban cumpliendo bien la ley que en aquel que les dio la ley. Entonces, al mostrarles este ejemplo, Pablo los está llevando a que ellos vean que tenían una necesidad de un Salvador. Los judíos no creían necesitar un Salvador. Ellos estaban cumpliendo todo bien. Hermano, ¿cómo tú le vas a presentar una medicina y le vas a decir, mire, esto te va a salvar la vida a alguien que cree que no está enfermo? Aunque esté enfermo, pero si esa persona cree, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada. Y tú le dices, no, pero es que esta medicina te va a salvar la vida. Pero es que él no cree tener nada, entonces no la va a tomar. Pero Pablo lo que está haciendo aquí es diciendo, sí, tú estás enfermo también. Los gentiles, aquellos que cometen aquellas inmoralidades, sí, están enfermos y necesitan un Salvador. Pero tú que crees que estás haciendo todo perfecto, tú también tienes una enfermedad. Mírate en este espejo. Tú eres así. Tú que dices que guías a los ciegos, eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Tú que dices que eres maestro de niños, tú también estás enfermo. Tú también necesitas este Salvador. Entonces Pablo, por eso les decía que esto es uno de los pasajes más duros, digamos, de la manera como Pablo trata el orgullo religioso. Ahora, continuando con los demás pasajes, en el versículo 20, nosotros habíamos visto que dice, instructor de los indoctos,
maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, como lo que estábamos viendo anteriormente, de esa falsa moralidad en la que ellos confiaban. Pero en el 21 nosotros vemos que Pablo empieza entonces ahora con la hipocresía moral. Este le da pie a nuestro segundo encabezado. Claro que hay una hipocresía moral. Vemos en el 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Dice Pablo después, tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? Ven que estas preguntas que Pablo empieza a hacer aquí empiezan con una afirmación. Lo que tú haces, tú enseñas que no debes de hurtar. Pero ahora dime tú que estás enseñando que no debes de hurtar, ¿hurtas? Tú que le enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Y esto claramente Pablo le está hablando a aquellos fariseos, a aquellas personas que eran muy doctos de la ley y a aquellos que le enseñaban. De hecho, Jesús se encontró con alguien así, que le preguntaba, maestro, tenía unas preguntas muy interesantes, pero él le dice, maestro, yo quiero saber más sobre la vida eterna. Y él le dice, y Jesús, esta pregunta que le hace Jesús es tremenda. Jesús le dice, ¿y tú eres el maestro de Israel? ¿Tú eres el rabino? ¿Tú eres el que sabes más? Entonces, no es que Jesús le estuviera hablando con desprecio, sino que lo que le estaba diciendo, tú que tanto conocimiento tienes, ¿de verdad no has entendido la ley? Y dice en el 22, dice Pablo, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Dice en el siguiente, tú que abominas ídolos, ¿cometes sacrilegios? Entonces seguimos con estas preguntas. Ahora, ¿a qué me refiero con esta hipocresía moral? La hipocresía, que Pablo estaba hablando, no es el acto físico de que ellos lo estuvieran haciendo. Claro, si se dirigía Pablo a alguna persona que nunca había robado en su vida, pues se le podía decir, no, Pablo, tranquilo que yo no he robado nada. Como hoy en día nosotros tal vez podríamos decir, no, yo nunca he robado nada. Pero de verdad alguno de nosotros, hablándole en ese tiempo a los judíos, o alguno de nosotros pudiera decir que nunca en su vida ha robado nada. Tú nunca has escondido nada, algo que tenías que pagar. De verdad nunca lo has hecho. De verdad nunca has adulterado. Nunca pensaste en una mujer. A ese espejo es donde Pablo quería llevar a estas personas. De verdad, tú que estás enseñando todas estas cosas, ¿no te enseñas a ti mismo primero? Es lo que Pablo les estaba haciendo. Entonces esta hipocresía moral, como dice la palabra, no es la física, sino que es lo que va dentro en el corazón. El corazón es lo que establece, lo que está. Vemos que cuando nosotros a alguien le abunda muchas cosas, como dice, de lo que habla la boca, de la abundancia del corazón. Entonces, no es lo que haces físicamente, sino lo que está dentro de tu corazón, lo que está pasando ahí adentro. ¿Y sabes quién conoce eso? Solo Dios. Por eso nosotros veíamos en el estudio anterior que Pablo en uno de los versículos dice, ¿sabes qué? Dios va a juzgar según verdad, porque no hay nada que tú le puedas encubrir a Dios. Y así mismo se lo está diciendo a los judíos. Y así mismo nos lo está diciendo a nosotros hoy en día. Porque todos nosotros estamos en riesgo de este orgullo religioso. Todos tenemos ese riesgo. Y es algo que debemos de pedirle al Señor que no caigamos. Que no caiga sobre nosotros este orgullo de ser maestros, como lo que estoy haciendo yo ahorita, predicando la palabra y no vivirlo. Porque nada me sirve que yo le quiera enseñar a alguien más, como decía Pablo en el versículo anterior, ser yo el que guía al ciego. Si yo estoy siendo ciego también en mi propio pecado, si yo soy maestro y no me enseño a mí mismo, entonces de nada sirve. Yo estoy vacío, como decía el Señor, es un sepulcro blanqueado. Sí, muy bonito por fuera todo, pero por dentro. Entonces, de verdad, este espejo no es solo para los judíos, es para todos nosotros, los hermanos que estamos aquí. Saben que Pablo no se dirigía aquí solo a judíos. Esta carta estaba escrita a la iglesia de Roma. Y sabemos que es inspiración del Espíritu Santo y hoy está aquí para nosotros también. Ellos mostraban que tenían muy patente la ley en sus mentes. Claro que se la sabían. ¿Ustedes creen que esas personas no se sabían la ley? Nos debe llamar hasta un poquito a tener vergüenza a nosotros porque nos cuesta memorizar pasajes. Y si ustedes conocen a judíos o tienen la oportunidad de ver a algún judío de hoy en día, muchos de ellos, los más, digamos, religiosos, se aprenden los pasajes del Antiguo Testamento de memoria. Y lo pueden recitar de memoria, no tienen problema con eso.
Pero eso no los hace a ellos merecedores de una salvación. Ellos la tienen muy presente aquí, la ley, pero en el corazón donde suceden las cosas, donde se empieza a fecundar esa semilla del pecado, ahí es donde no está la ley. Ellos mostraban que esa ley estaba escrita en su mente, pero no en su corazón. Y podemos tomar en un contexto, un ejemplo, por ejemplo, en donde Pablo dice: tú que abominas ídolos, cometes sacrilegio. Y si nosotros tomamos esta pequeña parte como ejemplo, ¿a qué es lo que se estaba refiriendo Pablo en el contexto histórico donde estaba pasando esto? Se dice que los judíos eran de las personas que detestaban a todos los que adoraban ídolos. Pues ellos ya habían pasado un proceso en donde a través de todo el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo ellos van pasando de ese proceso donde eran idólatras también, porque habían estado cautivos en Egipto, pero pasan a un proceso donde ellos empiezan a adorar a Jehová. Ahora, ellos detestaban a los que adoraban ídolos. Ellos estaban en contra de todos los que adoraban ídolos. Pero ¿saben qué? Ellos comerciaban con las cosas de los ídolos. Ellos compraban vasijas, ellos compraban oro que estaban dedicadas a dioses. Las compraban baratas y las vendían más caras a las mismas personas que después se las dedicaban a otros dioses. Ellos tenían un negocio ya armado ahí. Entonces Pablo le está diciendo: tú que dices que odias a todos los que tienen ídolos, odias a los ídolos, tú haces negocio con ellos. ¿Y sabe qué es lo más increíble, hermano? Que esta avaricia que ellos tenían lo llevaba a arrodillarse a esos mismos ídolos. Porque ellos odiaban a los ídolos, pero ellos compraban las cosas que le dedicaban a los ídolos. Ellos robaban cosas que tenían los ídolos. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos despreciaban a los ídolos. Pero cuando ellos compraban esas cosas baratas, las vendían para hacerse más ricos, ellos estaban arrodillando también ante ese ídolo. ¿Y saben ante qué ídolo se estaban arrodillando? Ante el dinero. El dinero se convertía en un ídolo para ellos. Por su avaricia, a ellos no les importaba contaminarse, porque tenían una avaricia. Entonces al final de cuentas se estaban arrodillando ante un ídolo. Entonces es ahí donde les dice Pablo: tú que odias a los ídolos y también cometes sacrilegio, también haces lo mismo. Entonces, como yo les decía, este pasaje, como lo veíamos desde un principio, es muy duro. Es un espejo muy duro ante lo que estaba pasando en ese día. Y nosotros vemos que en el 23 dice Pablo: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y en el 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado en los gentiles por causa de vosotros. Y este es un pasaje que encontramos en Isaías. Isaías hablándole acerca de una profecía de parte de Dios, palabra de Dios que venía hacia el pueblo de Israel. Les dice que el nombre de Dios estaba siendo burlado en ese entonces a causa de lo que ellos mismos hacían como pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo aquí. Tú que te jactas en la ley, tú que te crees el maestro de todos, el que todo lo cumples, por causa de tus infracciones, por lo que tú haces, el nombre de Dios es burlado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto para hoy en día? Lamentablemente, en la iglesia de Cristo, la que estamos nosotros, en la iglesia contemporánea, la que estamos nosotros, esto está pasando. Muchas personas estamos en ese peligro. Por eso es que yo les decía que ninguno de nosotros nos podemos sentir que no vamos a estar en ese problema. Debemos de ser cuidadosos con eso, porque todos estamos en ese peligro. El nombre de Dios es burlado cuando nosotros, por ejemplo, predicamos algo el día domingo y el día lunes estamos haciendo lo contrario. ¿Sabes ahí qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que hacían los judíos. Se burlaban de Dios porque por tus actos se están burlando de Dios. En ese mismo pasaje Isaías dice que son hermosos los pies de aquellos que suben la colina y predican el evangelio, la palabra de verdad. Cuando tú predicas a Cristo, dice Dios que son hermosos tus pies. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú predicas, pero al día siguiente estás haciendo lo contrario a lo que tú predicaste, entonces tú vuelves una burla al nombre de Dios. Porque la persona dice: ¿y ese es el que va a la iglesia? Para ser como ese yo no voy. Tú estás haciendo que se blasfeme en contra de Dios por ese orgullo religioso. Cuando tú crees que con tus actos tú te ganas el cielo. Y no es así. Tú te lo ganas porque tú tienes un Salvador.
Y no es por ti, es por lo que Dios ya hizo en ti. Ellos tenían esta alta estima en lo que ellos creían, que se olvidaba quién se lo había dado. Yo te ponía ese ejemplo. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí? Que ellos se quedaron con el mensaje, se enamoraron del mensaje y se olvidaron de quién les dio el mensaje. Ellos se enamoraron de la ley, pensando que la ley los salvaba, porque ellos la cumplían perfectamente. Y ¿sabes qué, hermano? Hoy en día, la iglesia tiene ese peligro. Porque por creer que tú vas a cumplir perfectamente, que tú vas a la iglesia, que tú cumples cada domingo, cada día que tengas un culto, tú llegas, lo haces, pum, sales y ya como que sin nada, pero tú estás cumpliendo y con eso te estás ganando el cielo. Ese es el problema, porque no lo estás haciendo de corazón para Dios. Tu mente se está llenando de conocimiento. Es como lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos estudiando aquí esta carta, pero de nada nos sirve si no la ponemos en práctica. No sirve de nada que seamos oyentes si tú no pones en práctica esto. No sirve de nada que yo lo estudie si yo no lo pongo en práctica. Entonces nos podemos llenar de conocimiento, podemos tener la ley de Dios, toda aquí en la mente, pero no tener nada en el corazón. Y por eso iniciábamos con esa pregunta. ¿Podemos estar tan llenos del conocimiento bíblico, pero vacíos de Dios? Sí. De hecho es lo que pasaba con ellos. Ellos eran tremendos. Pablo era un judío, de aquellos fariseos de fariseos, como dice él. Él era un fariseo, era un hombre lleno de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Él perseguía al pueblo de Dios. Él estaba matando, él estaba persiguiendo cristianos. Él era alguien lleno del conocimiento de Dios y aún así estaba engañado, creyendo que con esos actos él se estaba ganando el favor de Dios. Entonces sí, conocía todo de Dios, pero no tenía una relación con él. Dice que la única manera es una obediencia perfecta. Ahora, ¿tú y yo podemos obedecer perfectamente la ley? De ninguna manera. Solo lo podemos hacer en dependencia de Cristo. Porque cuando tú, en lugar de enorgullecerte en lo que estás haciendo, en lugar de enorgullecerte porque tal vez vas a la iglesia, porque te vistes bien, porque ahora te vistes más formal, porque ahora sí lees la Biblia, en lugar de enorgullecerte de eso, que no lo haces por ti mismo, lo haces porque Dios te está dando la capacidad, Él te da el don de la fe y por eso crees en Él. En lugar de enorgullecerte en eso, tú te sometes y te humillas y tú dices: Señor, yo sin ti soy nada. Como aquel publicano que estaba a la par del fariseo orando y dice: apiádate de mí que soy pecador. Tú y yo somos pecadores y que estamos en donde estamos por la gracia de Dios. No porque merezcamos algo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros estamos donde estamos porque Dios se fijó en ese lodo que estábamos. Dios se fijó y dijo: a ti te escogí desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí para salvación y tú vas a estar aquí conmigo. Pero no porque tú te lo ganaste. Nada de lo que tú hagas va a ganar el favor de Dios. Y como te decía al principio, para terminar, esto no significa que algo esté mal con la ley. Claro que dice la palabra de Dios: bienaventurados aquellos que han obedecido la ley de Dios. Pero no lo vas a hacer perfectamente. Hazlo sinceramente. No lo hagas por complacer a los demás. No obedezcas por complacer al pastor. No obedezcas por complacer a alguien más, a tus padres. Si eres un joven que estás en casa y que vas a la iglesia solo por complacer, no lo hagas por eso. Porque el problema de esto es que vas a morir autoengañado. Todas las personas quieren ir al cielo. ¿Tú has conocido a alguna persona que no quiera ir al cielo? Pregúntale a una persona: mira, ¿tú quieres ir al cielo o al infierno? Es probable que te diga: no, que yo no creo que... Pero no te van a decir que quieren ir al infierno. Todos quieren ir al cielo. Todos quieren paraíso. Pero casi nadie quiere la cruz. Casi nadie quiere someterse a la voluntad de Dios. Si tú has aceptado a Cristo como tu Señor, la palabra lo dice, como tu Señor y tu Salvador, tú estás sometido a la voluntad de Dios y tú lo haces en dependencia a Él. Tú como siervo no te puedes mover sin tu amo, y tu amo es Cristo. Pídele a Él que dirija tu vida. Claro que es bueno que te propongas metas. Claro que es bueno que dejes muchas cosas que hacías antes. Si antes escuchabas música del mundo, déjalo. Si antes hacías muchas cosas que no agradaban a Dios, deja de hacerlas. Y claro que es bueno que leas la palabra.
Claro que es bueno que vayas a la iglesia. Claro que es bueno que cantes a Dios, que estudies. Todo eso es bueno. Pero ¿sabes qué? No lo hagas por ti mismo. Hazlo en dependencia de Él. Porque como dice Cristo en su palabra, separados de mí nada pueden hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Y si tú eres un amigo y tal vez estos versículos sientes que no te hablan a ti, sí te hablan a ti también. Porque el moralista va a morir engañado, pensando que se está salvando por sus buenas obras. Pero tú, si no tienes a Cristo, tú también vas al mismo lugar que el moralista. Tú también vas allá. Así que tú también necesitas a Cristo. Claro que estos pasajes le hablan a aquellos que creen que ya tienen a Cristo, pero en realidad están viviendo por sus obras. Pero también te hablan a ti. Es un llamado urgente, porque Cristo pronto vendrá o la muerte llegará. Ninguno de nosotros sabemos cuándo vamos a morir. Solo sabemos de que sí vamos a morir en algún día. ¿Y qué tal si es hoy, el último día, la última oportunidad que tienes? Así que acepta a Cristo. Cristo es tu Salvador. Así como el moralista lo necesita, también el gentil, también aquel que no conoce nada de Cristo, también lo necesita. Así que yo te invito a que tomes la decisión hoy. Acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y si tú eres alguien que hasta hoy habías vivido por las obras, por agradar a los demás, aférrate a Cristo. Renuncia a ese autoorgullo. Humíllate delante de Dios. Dice que el que se humilla será enaltecido y el que se orgullece será humillado. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Humíllate a Cristo. Acéptalo como tu Señor y tu Salvador. Y Él es fiel para con todos. Y sus promesas se cumplirán. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho y que le des like. Y si es de bendición este estudio para ti, te invito a que lo compartas para que más personas conozcan acerca de la palabra de Dios. Y además te invito a que si aún no has visto los estudios anteriores que hemos hecho del capítulo 1 y lo que llevamos del capítulo 2, que lo veas para que vayas en línea con lo que nosotros hemos estudiado. Y así también te doy las gracias por visualizarnos. Este es tu canal El Fundamento de Nuestra Fe. Yo soy Luis y nos vemos en la próxima.